Bueno, vamos a Primera de Corintios. Ya nosotros habíamos hablado de la introducción, versículo 1 al versículo 9. Y pues venimos hablando, o ya habíamos empezado a hablar respecto a las divisiones en la iglesia. Y pues estamos hablando específicamente de los problemas de Corinto, de la iglesia de Corinto. Este tema pues se extiende hasta el capítulo 6. Prácticamente, bueno, de acuerdo a esta división, porque más adelante el apóstol Pablo también menciona el problema de los desórdenes y excesos en la cena del Señor. Pero pues para poderlo clasificar, estamos tomándolo entonces desde capítulo 1 hasta el capítulo 6, las divisiones en la iglesia. Vamos a leer 1 Corintios, versículo 10 al versículo 11. Dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros divisiones y contiendas. Bien, una vez el apóstol Pablo pues expone las riquezas espirituales y habla de la comunión con el Señor, entonces comienza a exhortarlos, ¿no? Y aquí vemos la necesidad de unidad espiritual en la iglesia. Estos versos pues, y estos versículos nos hablan de esa necesidad que pues, debe haber de unidad, ¿sí? ¿En virtud de qué? De la comunión que tienen con el Señor Jesucristo. Entonces habla de esa necesidad, ¿no? Entonces, como evidencia de la comunión con Cristo se tenía que ver, o se tiene que ver la evidencia en comunión con los hermanos, ¿cierto? Y la iglesia de Corinto estaba viviendo en inconsistencia a este respecto, ¿no? Habíamos mencionado que la palabra división es la palabra schisma, de ahí viene la palabra cisma, ¿sí? Y básicamente significa rasgar o hacer una desgarradura. Esta palabra la vemos en Mateo 9:16, por ejemplo, cuando el Señor habla de ese paño viejo que tira del vestido nuevo, ¿cierto? Lo rasga, pues allí está haciendo referencia a ese rasgar, ¿no? A ese rasgar. Bien, se hace un llamado, y el llamado es a restaurar la comunión, ¿no? El llamado aquí el apóstol Pablo es a restaurar la comunión. Warren Wiersbe comenta al respecto. Pablo le suplica que estén perfectamente unidos, que en el griego decíamos que esa palabra perfectamente unidos es un término médico que significa arreglar un hueso que se ha roto o dislocado. Entonces el Señor les está llamando a que regresen a esa unidad, que sanen todas esas diferencias y todos esos cismas que habían entre ellos. ¿Por qué Pablo emplea un término médico, un término técnico? Hemos dicho, debido a que la iglesia es un cuerpo, y por ser un cuerpo, entonces es un organismo vivo, compuesto por seres humanos creyentes vivos, ¿no? Entonces lo anterior es bastante significativo al considerar que la iglesia pues es el cuerpo de Cristo, según 1 Corintios 12:27, que somos el cuerpo de Cristo, dice allí, solamente para recordar esa sección, dice: ustedes son el cuerpo de Cristo, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bueno, parte in rips menciona otros lugares donde aparece esta palabra. El verbo griego que aparece aquí pues se emplea también en Mateo 4:21 cuando se refiere a remendar las redes, un pescador.
Y en Gálatas capítulo 6, versículo 1 también se emplea la palabra restaurar. Dice que los que son espirituales, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Bueno, la palabra y restaurarle creo que hace referencia a esa misma palabra, remendar, es decir, esa palabra técnica que decíamos, que estén perfectamente unidos, ¿sí? Que restauren esa relación, ¿no? Otras traducciones de esta palabra perfectamente unidos, por ejemplo, enteramente unidos, creo que la Biblia de las Américas, enteramente unidos. Aptamente unidos, otra dice: estéis bien dispuestos, sed perfectos, dice: llegar a ser una sola cosa, seáis concordes, creo que esto es la nácar colunga, seáis concordes, y otra versión dice: perfeccionados juntos, pero habla básicamente de esa sanidad, esa restauración de la unidad ya perdida. Entonces esta no es una exhortación preventiva, sino correctiva, habíamos dicho. ¿Por qué? Porque está llamando a sanar algo que está dividido, ¿no? Algo que está en ruptura. Entonces decíamos también que la unidad no puede comprometer la sana doctrina. La unidad no puede comprometer la sana doctrina, es decir, no en aras de la verdad unirnos con otros aún si ellos no están de acuerdo en la doctrina fundamental. En esto tenemos que ser enfáticos, ¿sí? Pablo no está llamando a una unidad ciega, es decir, estar unidos incluso en el error, no, unidos, como dice el apóstol Pablo ahí precisamente, que estén, dice, que habléis todos una misma cosa, ¿sí? Y que no haya entre vosotros divisiones, correcto, esa unidad en el espíritu, pero no una unidad como lo que hoy pregona el ecumenismo: reúnanse en todas las religiones y no pensemos en los puntos en los que estamos en diferencia, sino pensemos lo que nos une. Eso no está bien porque estamos comprometiendo la verdad. No podemos, dice la Biblia, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No podemos tener ese tipo de unión. Es una unión correcta en el espíritu, en torno a la doctrina correcta, en torno a la práctica de la vida cristiana correcta, sana, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque en cuanto a las falsas doctrinas no puede haber unidad, o sea, no puede haber tolerancia frente a las sanas doctrinas. Puede que haya tolerancia en algunos temas secundarios. Alguien decía los temas grises, como por ejemplo que si se ha de comer carne de cerdo, no se ha de comer carne de cerdo, que si cree que la tribulación, Cristo viene antes de la tribulación o después de la tribulación, bueno, eso no es un punto que cause divisiones entre nosotros o que motivase divisiones entre los creyentes, ¿no? Pero sí asuntos fundamentales y sensibles del cristianismo, como por ejemplo negar la resurrección. Esto es un aspecto fundamental en el cual debemos tener todos unidad, y donde no haya unidad de pensamiento en ese tema, pues no podemos tener comunión con alguien que no comparta esta doctrina. Y respecto a esto, segunda de Juan, del versículo 9 al versículo 11, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea que no podemos estar unidos en el error. Debe haber unidad, sí, pero unidad de la mano con la enseñanza bíblica y la práctica cristiana de acuerdo a la Escritura, ¿no? Bien, entonces no pueden ser estos puntos negociables, es decir, los puntos fundamentales del cristianismo no pueden ser
negociables, es decir, bueno, transemos y cedamos en esto. Yo sé que usted no cree en la deidad de Cristo, pero bueno, voy a pasarlo por alto. No, eso no se puede discutir. La deidad de Cristo es un punto fundamental en la doctrina cristiana sana, ¿no? Entonces, debemos estar unidos en torno a la verdad, lo cual a ellos les había sido claramente evidenciada la verdad por el testimonio de Cristo. ¿Recuerda? Habíamos hablado del testimonio de Cristo, dice que ha sido confirmado, o sea que si ellos tenían el testimonio de Cristo real, pues entonces no había razón para que ellos estuviesen unidos en el error. Bien, habíamos aclarado aspectos secundarios, ¿cierto? Habíamos hablado del tema de la comida, o Pablo lo va a hablar más adelante, 1 Corintios 8, del 8 al 13, ¿cierto? Respecto a que si hay que comer carne o no hay que comer carne, bueno, eso es un asunto personal, ¿cierto? Y ahí más bien debe haber es comprensión con los hermanos, es decir, que mi libertad no hiera a mi hermano, o sea, que mi libertad la debo ejercer con amor. Entonces, debo ejercer mi libertad con amor y de esta manera no comprometer la unidad. La unidad, pero vuelvo y digo, en los puntos fundamentales, ¿cierto? No puede haber unidad si la doctrina está comprometida. ¿Bien? Bien, luego el apóstol Pablo habla de: he sido informado por los de Cloé. ¿Quién era Cloé? Decíamos que era una mujer y seguramente su nombre era un apodo de la diosa de la agricultura llamada Demetera, pero de apodo le decían Cloé, y a esta mujer la llamaron con ese nombre, mujer. Y algunos hacen referencia a Cloé como los de la familia de Cloé, pero pues en el original no da a entender que sea la familia claramente, ¿sí? Algunos creen que se cree que los de Cloé son los siervos de Cloé o los esclavos de Cloé que eran cristianos. Respecto a si ella era cristiana o no era cristiana, bueno, no lo sabemos, la Biblia no da claridad al respecto, probablemente sí, pero aquí básicamente cuando dice Cloé, entonces se refiere a una mujer, y a los de Cloé se puede referir o a sus miembros de la familia o a sus esclavos, ¿cierto? Solamente podemos decir que eran personas relacionadas con la iglesia, ¿sí? Que probablemente le hicieron saber los problemas de la iglesia de Corinto al apóstol Pablo cuando él se encontraba en Éfeso. Bien, vamos a profundizar un poquito respecto a esos partidismos en la iglesia. ¿En qué consistieron entonces esos partidismos? Dice versículo 12 al versículo 13, quiero decir que cada uno de vosotros dice. Es decir, que versículo el 10 y el 11, Pablo insta a que haya unidad. ¿Y en qué consiste la división en la que ellos están? Es la siguiente, versículo 12 al 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, de manera sensata, cada uno decía pertenecer, bueno, debería en sensatez decir, bueno, gracias a Dios por Pablo, por Pedro, por Apolos, pero no, los corintios en su inmadurez tomaron, digamos, partido en particular por uno de los siervos, y eso lo usaron como motivo más bien de sectarismo y de riña hacia otros grupos. Empezaron a surgir grupos sectarios y sin ninguna razón, ¿sí? Entonces cada uno decía y sin que los líderes lo supieran, o sea, hicieron partidismo por Pedro, y Pedro ni patrocinó eso y seguramente pues tampoco sabía de eso. De pronto después se enteraría, pero ni Pablo, ni Pedro, ni Apolos estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo en Corinto. Así dijeran que eran sus seguidores, pero eso no estaba bien, ¿no? Entonces, de manera insensata, cada uno decía pertenecer a un ministro de Dios en particular, como si Pablo, Pedro y Apolos estuvieran divididos. Ellos sí tenían unidad, correcto. Entonces, si bien cada uno de estos líderes era muy conocido en las iglesias, además de ser conocidos en la iglesia de Corinto, pues cada uno fue importante en cuanto a la revelación de la escritura en ese momento, ¿no?
y no solamente en la revelación de la Escritura, sino la enseñanza de esa Escritura revelada. De los líderes, porque eran líderes, notoriamente eran líderes, ¿no? Entonces, no había razón para tener preferencia en particular por alguno, y mucho menos para que tuviesen disensiones entre ellos, ¿no? Entonces, estos siervos de Dios fueron utilizados de manera preeminente, ¿no? Y pues vamos a hablar un poquito respecto a cada uno de ellos. Vamos a hablar un poquito respecto a cada uno de ellos. Bueno, en primer lugar, con respecto a Pablo. Ya al principio de la carta habíamos mencionado a Pablo, ¿no? Entonces, de pronto no vamos a quedarnos en muchos detalles respecto a la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Pero sí vamos a destacar la influencia y la importancia de Pablo, o lo que Pablo fue para el ministerio en Corinto. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que Pablo es el que más influencia a Corinto? ¿Por qué? ¿Qué nos haría pensar? De acuerdo a lo que ya hemos visto. ¿Qué es lo más importante que hizo Pablo por Corinto? Yo creo personalmente que la fundó esa iglesia. Dios lo usó para fundar la iglesia en Corinto. Entonces yo creo que la importancia de Pablo comienza por ahí. Fundó la iglesia de Corinto, estableció esa iglesia. Bien, entonces por consiguiente Pablo era como un padre espiritual para ellos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 4. Dice, capítulo 4, versículo 15, bueno, desde el 14, dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 1000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, la influencia de Pablo es notoria en Corinto, completamente notoria, comenzando porque fundó la iglesia, ¿sí? Lo anterior, es decir, el hecho de que él sea el fundador y por consiguiente el padre espiritual de ellos, por quienes está preocupado, ¿cierto? Él los engendró por medio del Evangelio. Entonces, sumado a eso, su liderazgo, su apostolado, su autoridad, le hacían entonces quizá el más conocido en Corinto, ¿no? A pesar de que al mismo tiempo en Corinto habían aquellos que menospreciaban la persona, la autoridad y la palabra del apóstol Pablo. Aunque pareciese extraño, a pesar de que Pablo fundó la iglesia en Corinto, en la iglesia o en algunos allegados a la iglesia, o quizá participando o físicamente participando de la iglesia, pues eran opositores al apóstol Pablo. Ahí precisamente en 1 Corintios capítulo 4 versículo 18 dice: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Habían aquellos que estaban envanecidos y se jactaban, como si el apóstol Pablo no fuese autoridad y nunca fuese a ellos, ¿no? Perdón. Y 2 Corintios capítulo 10 versículo 10, también había quienes menospreciaban al apóstol Pablo por su apariencia y por su palabra. 2 Corintios capítulo 10 versículo 10 dice: porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Dice Nueva Versión Internacional: pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Entonces, a pesar de que el apóstol Pablo quizá es el líder espiritual más influyente, o fue el líder más influyente en Corinto, a pesar de eso, habían quienes se oponían a él, ¿no? Bueno, hablemos ahora con respecto a Pedro. Pedro, el apóstol, bueno, uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles a los que el Señor escogió inicialmente, y evidentemente el más notorio de esos 12 primeros apóstoles. Bueno, habían otros como Juan, ¿cierto?
también notorios, pero quizá el más notorio de esos 12 es el apóstol Pedro. Aunque Pedro, y no sé, creo que no hay evidencias, por lo menos en esta época que Pablo escribe a Corinto, no hay evidencia de que Pedro, el apóstol Pedro, hubiese ido a Corinto. Sin embargo, ¿por qué habían quienes se consideraban partidarios o seguidores de Pedro? Bueno, yo creo que por la trascendencia del apóstol Pedro. A Pedro, recordemos, se le dieron las llaves del reino. ¿Qué consistió el que se le diesen las llaves del reino? Pues que él abrió la puerta a la predicación o llevó por primero la palabra, fue el pionero en llevar la palabra en primer lugar a los judíos, estando en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, y más adelante fue el primero en predicarle a los gentiles. Entonces no es de extrañar que Pedro haya tenido esa influencia no solamente en la iglesia judía, sino los creyentes judíos más bien, para yo no hacer aquí discriminación, iglesia judía, iglesia gentil, no. La iglesia es una sola y la iglesia está compuesta más bien de judíos y de gentiles. Entonces Pedro, muy conocido no solamente entre los judíos, sino también entre los creyentes. Probablemente el mismo apóstol Pablo, es que hablar del evangelio también era mencionar dentro del evangelio a Pedro, porque la vida del Señor Jesús aquí en la tierra involucró también a sus discípulos, sus 12 apóstoles, y entre ellos quizá el que más se notaba, pues también por no solo por sus aciertos, sino sus desaciertos, era Pedro, ¿no? Entonces, Pedro evidentemente era llamado una de las columnas en la iglesia, entonces no era de extrañar que entre los gentiles Pedro también fuese conocido, no era de extrañar. Entonces, si nosotros vemos en Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículos 6 al 9, dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pueblos de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Quiénes eran esos de reputación? ¿Sí? Dice la Nueva Versión Internacional, los que eran conocidos como personas importantes. ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia en Jerusalén, bueno, y por consiguiente en todas las naciones. Versículo 7, antes por el contrario, como vieron, ¿quiénes? Los que tenían reputación, que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces vemos aquí que ellos eran considerados columnas, es decir, líderes preeminentes, ¿cierto? Y quienes estaban al frente de esta gran obra que el Señor les había encomendado. Entonces Pedro, por ser una columna, no solamente era líder para la iglesia en Jerusalén, los judíos, sino también para el resto de la iglesia, es decir, para esas iglesias en las distintas ciudades. ¿Bien? Donde se predicaba el evangelio. Entonces Pedro tuvo influencia en Corinto, sí, aunque no hubiese ido físicamente, pues imagínense, hablar de Pedro era hablar del líder de la iglesia en Jerusalén en su momento, columna, ¿no? Entonces, el Señor le dio las llaves del reino, ya lo hemos mencionado, le predicó a los gentiles, le predicó a los judíos, ¿cierto? Y se le dio el encargo de confirmar a sus hermanos. Veamos ese liderazgo que Dios le dio. Es decir, ¿por qué estamos hablando de estos temas o estos versículos? Porque hacen referencia a la importancia de Pedro. Y esa importancia, pues algunos la malinterpretaron y terminaron fue haciendo
como una secta en torno a Pedro, ¿no? Dentro de la misma iglesia, ¿no? Si nosotros vemos allí en Lucas 22:32, Lucas 22:32, dice allí, cuando Pedro, bueno, desde el versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Dicho en otra versión, fortalece a tus hermanos. Dese cuenta que esa palabra ya lo habíamos visto anteriormente. El testimonio había sido confirmado, el testimonio de Cristo confirmado en los creyentes de Corinto. También dice que Él los confirmará hasta el día de Jesucristo, y ahora aquí estamos viendo que Pedro tenía esa labor de confirmar, o sea que era un líder. Dios le encargó, el Señor le encargó esa tarea. Entonces no es de extrañar que Pedro fuese conocido en Corinto, aun cuando nunca hubiese estado allí. Bien, entonces todas esas credenciales hacían de Pedro un líder muy conocido, no solo en las iglesias de Judea, ya lo dijimos, sino también en las iglesias de los gentiles. Entonces no era de extrañar que hubiese seguidores sectarios en torno a su persona. Bueno, ¿y es que acaso cada uno tenía un enfoque especial? Ya hablaremos un poquito de eso. ¿Acaso Pablo tenía un enfoque especial? ¿Acaso Pedro tenía un enfoque especial? ¿Acaso Apolos, de quien vamos a hablar, tenía un enfoque especial? No. ¿Había rivalidad entre Pedro y Pablo? No. Claramente vemos esto en 2 de Pedro capítulo 3 del 15 al 16. 2 de Pedro capítulo 3 del 15 al 16, el propio apóstol Pedro está reconociendo la autoridad doctrinal, la autoridad inspirada del apóstol Pablo. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15, refiriéndose Pedro a Pablo: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los doctos indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y cuando hablamos aquí de los indoctos, es básicamente los ignorantes, o sea, personas que no tenían conocimiento, pero pues de lo que Pablo enseñaba, ellos utilizaban para torcer. Entonces démonos cuenta que no había rivalidad entre ellos. Incluso Pedro, yo creo que no tomó represalias o no se sintió irritado cuando, o bueno, en su momento de pronto sí, pero Pedro entendió lo que Pablo le dijo cuando vemos en Gálatas que le llamó la atención. ¿Por qué? Porque Pedro, estando con los gentiles, comía con ellos, pero al venir los de la circuncisión, pues entonces le dio como temor de que pensaran de él algo, y de pronto él, para quedar bien con ellos, se apartó de comer con los gentiles. No, apenas llegó, se apartó de comer con los gentiles, y el apóstol Pablo le llama la atención, pero dése cuenta que era un llamado de atención entre consiervos, no era por competir quién era el que mandaba, no. Pablo estaba exhortando a Pedro, pues por algo que era necesario exhortarlo, por esa hipocresía y por ese temor que tenía con los de la circuncisión. Pero en términos generales no había entre ellos divisiones, acabamos de leerlo. Ellos más bien reconocieron la autoridad del Señor en la vida de Pablo y glorificaban a Dios por Pablo, y le dieron la diestra en señal de compañerismo y dijeron: bueno, Dios nos ha dado a nosotros el ministerio a la circuncisión, es decir, a los judíos, y ustedes, Pablo y en su momento Bernabé y después Silas y los que le acompañaron, a la incircuncisión, es decir, a los gentiles. No había división en ellos, solo que tenían ministerios
enfocados específicamente en un determinado sector de personas. Sí, cuando ¿Sí? cometían una falla, pues la reconocían. Sí. Correcto. Los exhortaban y la reconocían. Entonces dése cuenta que no habían divisiones entre Pedro y Pablo. Y ahora hablemos de Apolos. ¿Quién era Apolos? Apolos era un judío, ya habíamos dicho, natural de Alejandría, ¿cierto? Nació en Alejandría, pero él es o era judío. Además de nacer en Alejandría, recordemos que Alejandría era una capital intelectual, era un centro de conocimiento, allí había una biblioteca grande, espléndida. Por consiguiente, Apolos tuvo que haber sido instruido no solo en la ley de Moisés, sino pues parece que también estar en ese centro intelectual contribuyó a que él fuese una persona elocuente. No estamos con esto restando el don que Dios puso en Apolos, pero decimos que Apolos fue muy preparado, además de los dones que Dios le dio, además de esos talentos o de esas habilidades que desarrolló en Alejandría. Apolos fue un varón elocuente, dice poderoso en las escrituras, según Hechos 18:24. Así se describe a Apolos. Hemos pasado varias veces por este pasaje porque mencionábamos que se refiere a Corinto. Entonces dice ahí en Hechos 18:24, lo leo en una versión internacional: por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Era un hombre ilustrado y convincente, o sea que era una persona, ya dijimos, poderoso, es decir, elocuente, una persona que tenía ese dominio de la escritura, conocimiento de la escritura, ¿cierto? Y también mencionábamos que Apolos era una persona noble, una persona humilde que recibió conocimiento del Señor exactamente por parte de Priscila y Aquila, según Hechos 18:26. Priscila y Aquila lo escucharon, pero ellos identificaron que habían falencias o faltaban cosas por entender Apolos. Entonces por eso lo toman aparte y le explican más exactamente el camino de Dios. ¿Qué destaco yo de esto? La humildad de Apolos. Aunque era un hombre con esas características, era un hombre humilde, evidente, ¿no? ¿Cierto? La Biblia, el Nuevo Testamento no habla mucho de Apolos como si habla de Pablo, de Pedro, pero creo que lo que se escribe de Apolos fue suficiente para darnos a nosotros bastante ejemplo, ¿no? Por consiguiente, fue un creyente bastante influyente y apreciado por las iglesias, incluyendo Corinto, porque Apolos, bueno, ya dijimos, Pedro, líder, ¿cierto? Uno de los pioneros, tanto a judíos como a gentiles, por consiguiente era conocido en todas las iglesias. Pedro, pues por donde comenzó el cristianismo, pues comenzó en Jerusalén, Pentecostés, ¿cierto? Allí el Señor fundó la iglesia, su iglesia. Bueno, ya había llamado a sus 12, pero formalmente digamos que la iglesia nació en Pentecostés. Entonces, si nació en Pentecostés y allí estuvo Pedro desde el principio, pues Pedro era conocido, aunque no haya estado en Corinto. Pablo, conocido, estuvo en Corinto y por si fuera poco fundó la iglesia de Corinto. Pero ¿qué podemos decir de Apolos? Pues Apolos también ministró en Corinto, sirvió en Corinto. Vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 18, dice, versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya. ¿Qué quedaba en Acaya? Corinto. Corinto, recordemos que Corinto era la capital de Acaya, de esa provincia. Dice, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. O sea que Apolos, ¿dónde llegó? Llegó a Corinto, pero ya digo por qué afirmo esto. Fue a Acaya
Y dice que lo recibieron y fue de gran provecho. Versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Maravilloso, ¿no? ¿De quién aprendió esto? De Priscila y Aquila. Dice, ya no predicaba un evangelio incompleto. Imagínense esas capacidades de Apolos, y por si fuera poco, ya un convertido. Es decir, si era un hombre bastante ilustrado y poderoso en las escrituras, antes de que se le explicase completamente el camino de Dios, pues cuánto más después de que se le explicó, ¿cierto? Dice, refutaba a los judíos y demostraba claramente que Jesús era el Cristo. Y el capítulo 19, versículo 1 dice, al principio, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, o sea que Apolos era muy conocido en Corinto, y seguramente debido a su elocuencia y a su manejo de la escritura, a su conocimiento, ilustración y vehemencia para estudiar las escrituras, pues eso impactó a los hermanos de Corinto. Entonces vemos que la personalidad de Apolos, la vida de Apolos, el testimonio de Apolos, pues algunos lo tomaron para formar un partido sectario en torno a Apolos, algo con lo cual yo creo, junto como decíamos con Pedro y Pablo, que ellos no estaban de acuerdo con esas cosas que estaban haciendo los creyentes de Corinto, es decir, diciendo yo soy de Apolos, ¿sí? Entonces, el propio apóstol Pablo, o sea, no habían divisiones entre ellos. ¿Cómo lo sabemos? El propio apóstol Pablo menciona a Apolos para bien. Es más, quiere que vaya a Corinto. Pablo no mandaría a una persona cualquiera a Corinto, es decir, es como dejar cuidar a los hijos con un desconocido, no. Pablo no iba a dejar a sus hijos con cualquiera. ¿Cómo sería la confianza y el testimonio de Apolos que el apóstol Pablo le ruega que vaya a Corinto? Bueno, primero hablemos del ejemplo de Apolos. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Versículo 6 dice, hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo, para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. Entonces dése cuenta que él se pone como ejemplo junto con Apolos. ¿Para qué? Para beneficio a ellos. ¿Y qué caracteriza a Apolos? Según el versículo 6, la humildad, porque ellos no pensaban más allá de lo que está escrito. Eran personas humildes a pesar de la elocuencia de Apolos. Él no se jactaba de eso y Pablo lo pone como ejemplo. Imagínense el impacto y el testimonio grandioso de Apolos para que Pablo lo ponga como ejemplo. Ahora más adelante, refiriéndose también a Apolos, en el capítulo 16, versículo 12, lo que yo mencionaba ahorita, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Pablo quería que Apolos fuese. Entonces dése cuenta que entre los siervos de Dios no habían divisiones, todo lo contrario, se apreciaban, se honraban, se ponían como ejemplo. Pero los inmaduros de Corinto sí los tomaban a ellos como caballito, por así decirlo, de batalla para tener entre ellos divisiones. Era algo que no iba conforme a la verdad, ¿no? Entonces, algunos creen que Apolos no quería ir a Corinto por eso que estaba sucediendo. Es decir, seguramente Apolos consideró que el ir implicaba que esos grupos sectarios pues tomasen una actitud y una acción incorrecta. Es decir, él consideró que si habían sectarismos en la iglesia, entonces él no iba a participar de eso y él consideró que no era sabio ir debido a esos problemas que se estaban presentando en la iglesia. Entonces, por eso,
Apolos probablemente no quiso ir. Ahora, capítulo 3, otra vez el apóstol Pablo vuelve y se refiere a, precisamente se está refiriendo a Apolos. Ahí en el capítulo 3 de Primera de Corintios, el versículo del 3 al 7, refiriéndose otra vez Pablo a las divisiones. Dice allí, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo más clarito para dónde puede hablar, si está diciendo, nosotros tenemos ministerios, cada uno enfocado en una parte específica, pero no puede haber división entre ellos, ¿no? Versículo 6 y el 7. Bien, entonces hay otro grupo que se levanta aquí. Quizá eran los más orgullosos, los más vanagloriosos, los que decían ser de Cristo. Y este grupo aquí mencionado, aunque pareciese en primera instancia el más piadoso, no, yo no soy ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolos, yo soy es de Cristo, yo soy es de Cristo. No, en realidad podían ser los más jactanciosos. ¿Por qué? Porque ellos prescindían de los demás. Estos sí estaban peor. ¿Por qué? Porque no reconocían ni la autoridad de Pablo, ni la de Pedro, ni la de Apolos. O sea que ellos no tenían, como quien dice, una anarquía en sus vidas, porque no se sujetaban a nadie, ¿cierto? Entonces no se sujetaban a ninguna autoridad visible establecida por Dios, como lo eran los apóstoles, ¿no? Dice el comentario de la Biblia, recobro lo siguiente: decir yo soy de Cristo, excluyendo a los apóstoles y sus enseñanzas o a otros creyentes, causa tanta división, o aún peor, como decir yo soy de esto yo soy de este o de aquello, ¿no? Eso sí estaban peor, ¿no? Entonces no es que estuviesen mejor, no tan espirituales, no, estaban quizá los que más terrible, ¿no? Algunos comentaristas o algunos interpretan yo de Cristo como si fuese Pablo el que está hablando ahí al final. ¿Sí me explico? Es decir, de esa manera, sí, de acuerdo a lo que acabé de decir, es una posible interpretación. Dice versículo 12, quiero decir, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas. Pero al final dice Pablo, y yo de Cristo. Algunos lo interpretan de esa manera, pero pues yo creo que se refería más bien a un grupo que estaba allí, del cual estamos haciendo mención, que eran quizá los más jactanciosos. ¿Bien? Sí, era porque todos en cada uno de los dos hay punto y coma. Y yo de, y yo de, y yo de. Bueno, es que así lo tradujo, así está traducido en el español, pero en el griego está, entonces por eso algunos lo toman así. ¿Bien? Entonces, habían distinciones o preferencias de cada grupo sectario, ¿no? O bueno, algunos con base a qué se acogían a Pedro, con base a qué se acogían a Pablo o con base a qué se acogían en Apolos. Para justificar sus errores de división. Sí, o sea, ¿por qué seguían a Apolos? Luego, ¿qué de especial tenía Apolos? ¿Qué de especial tenía Pedro? ¿Qué de especial tenía Pablo? Vamos a verlo. El comentario Rairi nos da una luz al respecto, es decir, nos ilustra por qué unos querían estar con Apolos, por qué otros con Pedro, otros con Pablo. Ya lo vamos a entender. Dice, el partido de Apolos parece ser que prefería un estilo pulido en la predicación.
Los que decían ser de Apolos era porque les gustaba la predicación elocuente, refinada, ilustrada, es decir, buscaban algo que los asombrara, y pues evidentemente la predicación de Apolos tenía esa característica. El partido de Cefas, dicho sea de paso, Cefas es el nombre en arameo, en hebreo de Pedro, de Simón. Ese es el nombre en hebreo, por eso se le dice Cefas. Entonces, el partido de Cefas sería el de los tradicionalistas, quienes deseaban un líder que hubiese caminado con Cristo. Entonces, quizá algunos se adherían a Pedro, pues porque decían, no, este estuvo con Cristo. Es decir, el que estuvo más cerquita con Cristo en la tierra, entonces se adherían más a Pedro por esa razón. O quizá por el enfoque a la ley. Aunque Pedro, el Señor le reveló que el Evangelio también es a los gentiles, también a Pedro le costó entender esa revelación. La del lienzo, ¿recuerda? A él le costó eso, finalmente lo entendió. Entonces algunos de pronto se adherieran a Pedro, pues por de pronto el estar cerca de Cristo durante el ministerio terrenal, su cercanía con el Señor, ¿cierto? O de pronto por ser el apóstol de la circuncisión, es decir, el que le predicó a los judíos, y por consiguiente creían que ser seguidores de Pedro pues era también ser guardadores de la ley. Creerían seguramente los sectarios, ¿no? Y el partido o los que hablaban de ser de Pablo. ¿Por qué? Pues porque era el padre espiritual, porque había predicado en todas partes. Bueno, seguramente tenían muchos argumentos, según ellos, para seguir a Pablo en lugar de los otros, ¿no? Y el partido de Cristo incluiría a los que deseaban el afiliarse a un grupo y se jactaban de su libertad en Cristo. Es decir, no le obedecemos a nadie, no nos sujetamos a nadie. Seguramente eran estos, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día, este sectarismo hoy en día? Bueno, el comentario Recobro de la Biblia Recobro dice lo siguiente, me pareció interesante esto, voy a leerlo. Es exactamente lo mismo que decir, es decir, lo que ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, es como equivalente a decir hoy en día, es decir, lo mismo que decir yo soy luterano, yo soy wesleyano, yo soy presbiteriano, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy premilenarista, yo soy cesacionista, continuacionista, bueno, en fin. Todas estas designaciones de esta clase deben ser condenadas y rechazadas. Solo pueden ser eliminadas y terminadas al tomar a Cristo como el único centro entre los creyentes. Entonces, la unidad, ya dijimos que no puede ser en detrimento de la verdad. Ambos aspectos deben ir de la mano, pero tanto Pedro como Apolos como Pablo estaban en la verdad. Quizá lo que los diferenciaba era más bien un asunto del ministerio, no otra cosa. Lo que los diferenciaba a ellos más bien era el ministerio. Que estaban en diferentes lugares, pero en sí ellos tenían unidad. El mismo Cristo. El tipo de personas y lugares a los que iban quizá era diferente entre unos y otros, ¿cierto? Pero, y el estilo también sería quizá diferente, pero no por eso significaba que estuviesen divididos, ya lo mencionamos, ¿no? Bien, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Esa situación hipotética claramente contrasta con los pasajes que hablan de la unidad del cuerpo de Cristo, que ya mencionamos anteriormente. Por ejemplo, 1 Corintios 12:27, vosotros sois el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y miembros pues los unos de los otros. Romanos capítulo 12, versículo 5, es decir, Pablo está preguntando, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuál es la pregunta inherente a esa
la respuesta inherente a esa pregunta. Pues claro que no. Romanos 12:5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Efesios 4, versículo 4 al versículo 6 dice, un cuerpo y un espíritu, así como todos fuimos llamados a la misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un Dios, un bautismo, ¿cierto? Correcto. Esa es Entonces, la unidad. correcto. Entonces, la unidad, vuelvo y digo, unidad en la verdad. Esa es la condición, la unidad en la verdad. Si no hay verdad, no puede haber unidad. Pablo no está diciendo, venga, unámonos de manera ciega, no. La unidad tiene que ser coherente con la verdad. Con la ¿Bien? fe y O la si no, no verdad. puede haber unidad. No puede haber unidad. ¿Bien? Bueno, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Evidentemente Pablo no murió por los pecados de aquellos que se consideran sus acérrimos seguidores, como para que le rindiesen como una especie de culto al hacer un partido, ¿cierto? Yo soy paulista. No. Pablo no trajo expiación para ellos. En cuanto a lo primero, ¿fue crucificado por vosotros? No. Pablo no se ofreció como expiación por ellos. Y en cuanto al bautismo, la identificación de un creyente debe ser con Cristo, no con una denominación en particular. La identificación debe ser con Cristo y no con una denominación en particular. Eso no significa que no nos sujetemos a nadie, pero la identificación de ellos no debía ser con una persona, sino con Cristo. Romanos 6, versículo 3 al versículo 4. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿cierto? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos bautizados juntamente con él para muerte por el bautismo. De tal manera que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces está hablando de que ni Pablo se ofreció en expiación, ni Pablo es en el que o el motivo por el cual ellos se deben identificar, no, ni una ni otra, ¿cierto? Ni una ni otra. Entonces, por consiguiente, pues Pablo claramente está diciendo, mire, no me reverencien a mí, no hagan partidos ni en mi nombre, ni en el nombre de Pedro, ni en el nombre de Apolos, y mucho menos en el nombre de Cristo para justificar su independencia, ¿no? Entonces, vemos básicamente que Pablo le reprocha por esto, ¿cierto? ¿Cómo van a ser esos partidismos? Y nosotros tenemos que tener hoy en día también cuidado con eso. Tenemos que tener hoy en día mucho cuidado con eso porque se forman también esos partidismos en medio de la iglesia, ¿no? Vamos a hablar del ministerio específico de Pablo, o por lo menos vamos a introducir un poco al ministerio específico de Pablo, versículo 14 al versículo 17. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros sea bautizado, si a Crispo y a Gallo, dice sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Esto significa que Pablo no bautizaba? Pablo bautizaba, pero eso no era el enfoque de Pablo. Y Pablo también quería, porque Pablo también evitaba pues bautizar a todos. ¿Por qué? Además de que no era su enfoque. Porque él su tarea era predicar De acuerdo a lo que hemos hablado, como hay partidismos, entonces imagínense que Pablo los hubiese bautizado. Entonces ellos se jactarían de que Pablo me bautizó y soy del grupo de Pablo. Entonces Pablo también evitaba bautizarlos para que no se formara, ¿cierto? Como ese sectarismo en torno a Pablo. Para que no dijesen o no tuviesen razón de decir yo soy de Pablo,
Entonces, aclaremos, Pablo no está en contra del bautismo, todo lo contrario, Pablo en varios pasajes habla del bautismo y su significado espiritual, ¿cierto? Pablo no está en contra del bautismo, ¿cierto? Por ejemplo, en Hechos, vamos a ver, vamos a demostrar que Pablo pues no estaba en contra del bautismo y que él bautizaba también, pero por las circunstancias, sobre todo en Corinto, él evitaba hacerlo. Entonces dice, capítulo 19, versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, sí, ¿y quién estaba ahí? Pues estaba Pablo. Pablo con los que con él, junto con los que estaba él. Entonces Pablo no es que no quisiera bautizar, él bautizaba, él bautizaba. También podemos ver en Hechos capítulo 10 y 16 versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia, ¿quién los bautizó? Pues Pablo y los que con él estaban, porque Pablo estaba ahí. Entonces dése cuenta que aquí tenemos otro pasaje que nos muestra que Pablo sí bautizaba. No es que estaba en contra o haciendo una cruzada contra el bautismo, no. Entonces en Hechos 16, versículo 14 y 15, como ya leímos, y podemos ver que ellos recibieron entonces bautismo por parte del apóstol Pablo. Hechos 16 del 14 al 15 y el que leímos, Hechos 19 del versículo 5, que también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces ya está claro, Pablo no está en contra del bautismo, ¿cierto? Pero no es el enfoque de Pablo. Quizá otros tenían ese ministerio en particular, ¿de acuerdo? ¿Y por qué tampoco Pablo quería bautizar? De acuerdo a lo que ya dijimos. Pues para que no se formase en torno a él sectarismo, es decir, yo fui bautizado por Pablo, yo soy paulista. ¿Por qué? Porque Pablo me bautizó, entonces Pablo, para evitar eso, también él no lo hizo. ¿Con quiénes lo hizo? Dice allí, lo hizo con Crispo y lo hizo con Gallo. ¿Por qué? Porque seguramente eran de los primeros discípulos, los primeros que creyeron. De acuerdo a esto, creo que el Crispo que se menciona aquí es el principal de la sinagoga en Corinto que se convirtió. Hubo dos principales en Corinto que se convirtieron, o por lo menos que podemos leer acá. Sóstenes, el que aparece en el versículo 1, y el versículo 14 aquí, que es Crispo. Bien. Entonces, ¿a quién también bautizó? Versículo 16, a la familia de Estéfanas. ¿Por qué? Porque eran los primeros frutos de Acaya. Entonces, ¿quién más los iba a bautizar si no habían más? Pues le tocaba a Pablo. Bueno, digo le toca a Pablo, pero no, o le tocaba, no lo digo porque lo hubiera hecho a las malas o de mala voluntad, no. Pues no había nadie más. Pablo les bautizó. ¿Por qué? Porque eran las primicias de Acaya, según 1 Corintios, capítulo 16, versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Y por ser las primicias de Acaya, entonces por eso fueron bautizados. ¿Está claro? Bien, entonces vamos a dejarlo aquí, vamos a orar.
Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por esta noche en la que nos permitiste profundizar, conocer, aprender contigo, Señor, recibir de ti. Señor, que quites de nosotros todo ese partidismo y sobre todo esa división entre nosotros como creyentes, Señor. Danos unidad en la verdad, un mismo sentir, una misma manera de pensar, de hablar, Señor, que no haya entre nosotros divisiones. Por favor, sácanos de eso y danos un corazón para ti, un corazón que se rinda, se humille delante de ti. Por favor, vuélvenos a ti. Por favor, guíanos cada vez más y más en tu verdad. Dirígenos, condúcenos, afírmanos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos en este tiempo, en esta noche. Te glorificamos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendiciones.